Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. En estos días se está comentando otra vez la fotografía que fue reportada de la revista Interview en su número 1189, de fecha 8 a 14 de febrero de 1999, que supuso el inicio, por parte de doña María del Mar Flores Caballero, de un procedimiento judicial por vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen. Este procedimiento terminó por sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 11 de noviembre de 2004. En fecha muy reciente, la Audiencia Provincial de Madrid, sección 21ª, ha dictado sentencia por la que considera que, si en una crónica se describe con detalle el lugar en que se hizo la fotografía y postura y actitud de quienes aparecían en ella, se produce una vulneración del derecho a la intimidad de doña María del Mar Flores Caballero, es decir, que la descripción de su contenido atenta sin duda al derecho de intimidad. Mar Flores y la portada prohibida. Episodio 6. Sentencia. Cuando era adolescente, Mar Flores soñaba con salir en las portadas. Eran los años 80 y soñaba con una prensa amable, discreta y edulcorada. Soñaba con ser Carolina de Mónaco. Pero para cuando se sentó en el trono de la reina de las portadas, la prensa había cambiado. Si nadie duda de eso. Pero vamos a ver. Un momento. Ahora me toca a mí hablar y te callas. Ya, pero es que... Yo me pregunto si fue la tele la que cambió la sociedad o al revés, si fue la sociedad la que con el poder del mando a distancia exigió que la tele adoptase un lenguaje más vulgar. Si la gente quería una tele menos inocente, porque la gente estaba perdiendo la inocencia. Quizá ambas teorías sean correctas. En cualquier caso, la transformación del lenguaje televisivo no ocurrió de golpe. Año 1989. Interview publica unas fotos de Marta Chavarri en las que su falda levantada deja ver que no lleva ropa interior. Marta Chavarri se convierte en una mujer escandalosa que permite a la prensa hablar abiertamente de cuernos por primera vez. Año 1992. El crimen de Alcácer genera horas y horas de televisión. Y se trata de una televisión truculenta, sórdida y violenta. En 3 ataúdes de color claro, a hombros de sus familiares, Toñi, Desiree y Miriam han dado el último paseo por Alcácer. Año 1994. Rafael Medina, el duque de Feria, es condenado a 18 años de cárcel por corrupción de menores, después de que Interview destapase el escándalo. Año 1995. Arranca Esta noche cruzamos el Mississippi. Los guionistas de este programa de Pepe Navarro siempre han contado que la idea era adaptar el espíritu de Interview a la tele. Tetas, cloacas políticas y cotilleo escandaloso. Año 1995. Empieza a emitirse ¿Qué me dices?, el primer programa de corazón en clave de comedia. Ya no basta con hablar de los famosos, ahora queremos reírnos de ellos. Los relojes en directo, ¿eh? En directo, para toda España. Y les aseguramos que nos vamos a divertir ustedes, nosotros y todo nuestro equipo de redacción, que van a hacer un poquito bulla. Año 1996. La Veneno debuta en Esta noche cruzamos el Mississippi y los índices de audiencia no mienten. España quiere más. También en el 96 las monarquías europeas bajan al barro. En cuestión de meses, Lady Di concede una explosiva entrevista en la que confirma que su marido, el príncipe de Gales, le ha puesto los cuernos con Camilla Parker Bowles. Y el marido de Estefanía de Mónaco es pillado, literalmente, con el culo al aire mientras se enrolla con otra mujer en una piscina. Oficialmente, ya no quedan tabúes. Ese mismo año, Telecinco empezó a emitir Caiga quien caiga. Caiga quien caiga hizo por la información política lo mismo que ¿Qué me dices? Había hecho por el corazón. Convertirlo todo en un cachondeo. Pero si hay que señalar un punto de inflexión, un punto de no retorno, un programa que hizo que la tele española y por extensión toda la sociedad española se embarcasen en una huida hacia adelante, ese fue Tómbola.
Tómbola es un antes y un después en la televisión. Si les parece, podríamos hacer una cosa que está muy bien, y es Sofía Mazagatos leyendo la definición de candelabro en un diccionario de la Real Academia. La MN. Fue un programa total y absolutamente rompedor. Totalmente. Porque iban a degüello. A degüello. ¿Tú te acuerdas del primero con Chabeli Iglesias? Gentuza, y se fue. Ella acuñó el término telebasura. Sí, es verdad. Y ahora fíjate tú. Carlos Pérez Jimeno se refiere al primer programa de Tómbola. Chabeli Iglesias acude sin saber dónde se está metiendo. Nadie lo sabe. Pero aquella noche se genera una energía tensa, hostil y abrasiva contra ella. Funciona de una manera, yo soy el conductor. Es una ofensa contra los periodistas. Y ahora es el momento de una entrevista. La vida trabajando, no esta señora que no hace nada, que la han echado de Galavisión, que la han echado de España, que la han echado de todas partes, que no nos interesa nada de su vida, que nos estamos aburriendo como unas monas, que nos estamos riendo de ella. Es la primera vez que unos periodistas del corazón se encaran con un entrevistado. Son 5 contra 1. Imposible. Déjame hablar un segundo. Me da vergüenza tu programa. Esta gente son gentuza, de verdad. Y Chabeli, que en aquel momento tenía 25 años, se levanta y se larga del plató. Ese momento alcanzó una audiencia del 63%. Es decir, que 2/3 de la gente que estaba viendo la tele en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en la Comunidad de Madrid sintonizó con la espantada de Chabeli Iglesias. Aquella noche nació el término telebasura. Aquella noche se terminó la amabilidad y la colaboración entre famosos y periodistas. Tómbola se convirtió en el primer programa en el que, por dinero, te podían hacer cualquier tipo de pregunta. Aquí César Heinrich da con la clave. No había guión. Se emitía en directo. Cualquier cosa podía pasar. El elenco de periodistas corrosivos eran Jesús Mariñas, Lidia Lozano, Ángel Antonio Herrera, Josep Sandoval y Carmele Marchante. A ver, lo del corrosivo se fue haciendo en Tómbola con el tiempo, porque a medida que el dinero descendió entraban unos personajes más de tercera y de cuarta. Si el famoso no daba noticias, un grupo de periodistas atacándole sería la noticia. El 31 de mayo del 97, cuando el programa llevaba algo más de un mes en antena y alcanzaba audiencias del 30%, Carmele fue agredida por Pocholo Martínez Bordiú. Le tiró un vaso de agua. Sí, yo era una persona que me documentaba muchísimo y que quería hacer preguntas de verdad. Y cuando me encontraba con gente que me contaba mentiras, pues yo me enfadaba. De repente, la información era inmediata y estaba en movimiento. Esto es muy importante, porque si un famoso se negaba a hablar con los reporteros, una revista no podía hacer noticia. Pero en vídeo sí era noticia. Y que cuando te llegaban de agencias imágenes de fulanita o de fulanito por la calle que le metían la alcachofa, ¿y qué opinas de eso? ¿Y qué ha pasado? Y no abrían la boca, eso no se emitía. Y ahora sí. Escuchamos a la periodista Paloma García Pelayo. Ese es el gran cambio, cómo se empieza a hacer una prensa o unos ecos de sociedad, que también se llamaban así, que eran amables con el personaje, que narraban cosas buenas, bautizos, nacimientos, compromisos, a lo que al personaje no le gustaba tanto. A finales de los 90, 18 millones de personas consumían habitualmente revistas del corazón. Casi la mitad del país. Solo el Hola vendía más ejemplares que los 3 periódicos principales juntos: El País, El Mundo y el ABC. Y yo creo que eso está muy relacionado como también va cambiando la sociedad en España. O sea, vamos cambiando nosotros, va cambiando el país. Entre el 98 y el 2002, Tómbola tuvo 51 emisiones al año. Tómbola no paraba nunca. Se emitía en Canal Nou, Canal Sur y Telemadrid. En Canal Sur duró poco. Lo retiraron tras el especial por la muerte de Diana de Gales en septiembre del 97, que os podéis imaginar cómo fue. En Telemadrid aguantó hasta 2001. Uno de los principales promotores de esta cancelación fue el parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Fernando Navarro. Son programas de cotilleos y estupideces que rebajan la dignidad humana. En ellos hay vileza y bajeza moral. Se produce violencia verbal y física. Se bebe alcohol y los invitados se emborrachan delante de las cámaras. Y algunos años llegamos a tener en parrilla de programas
más de 5 en una cadena. Si crecisteis con la tele de los 2000, Tómbola no os parecerá para tanto. Porque en los 2000, toda la tele era como Tómbola. Acordaos del Joyas tirándole un vaso de agua a Silvia Fominaya, o Mila Ximénez en Crónicas Marcianas gritándole a Marujita Díaz, de puta a puta, taconazo. O Nuria Bermúdez, famosa porque contaba que se había acostado con Antonio David Flores 6 veces en una sola noche, arrancándole en un plató la peluca a Carmen Montenegro. Hemos venido, vamos a quitar la peluca de los 4 pelos de rata que tienes. Lo que tú tienes, tú de rata no, tú los tienes de lo que me voy a callar. Hemos venido... Pero yo no me creo, ¿cómo te dices la peluca? Ella no lleva peluca. Oye, le gusta insultar. Oye. Y hubo gente que dejó de salir a cenas, a fiestas, a tal. Y hubo gente que dijo, no, yo para que me machaquen en diferentes programas de televisión, se acabó. Pero claro, para rellenar tantas horas de televisión había que fabricar nuevos famosos constantemente que además estuvieran dispuestos a bajar al barro. Eso se convirtió en que las grandes estrellas dejaron de acudir a ciertos programas y empezaron personajes frikis. No vengo más nunca la... Las estrellas de toda la vida, como Isabel Pantoja o Rocío Jurado, simplemente no entendían a qué venía tanta crueldad de repente por parte de una prensa que tan bien las había tratado siempre. Con vosotros siempre. He dado la vida por vosotros. ¡Sois destructores! Todo eso es mi casa. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. Así que si las famosas de verdad se negaban a colaborar con la prensa, ya habría otras dispuestas a entrar al trapo. Hubo un momento en que los personajes que poblaban el mundo del corazón eran personajes pues, que valían la pena. Era la duquesa de Alba, Natia Bascal, en fin, todo ese mundo dorado, ¿no? Incluida la Preisler. Pero luego salen unos personajes que ya no gustan tanto a la prensa, ya no son tan amables, ya no son tan... Y al inventarnos personajes nuevos ya todo vale. Automáticamente después pasamos a señores que van dentro de un coche y se caen dentro de las Cibeles. Y salen diciendo que han tenido un accidente cuando todo eso estaba preparado. Quiero decir, pasamos de un extremo a otro en cuestión de muy poco tiempo. Y todo funcionaba. Este nuevo paisaje cultural alertó a los periodistas serios. En las columnas de los periódicos se empezó a hablar de una pérdida de valores en la sociedad española. En el primer episodio de esta serie os dije que Mar Flores se convirtió en una obsesión nacional. Y diríais, qué exagerado eres, Juan. Pues os traigo unos recortes de prensa que demuestran que los columnistas usaron a Mar Flores para hablar de cualquier cosa. Y especialmente la señalaban como el gran paradigma de todo lo que estaba mal en la sociedad española. Así lo lamentó Paco Umbral en El Mundo. Ya no quedan personajes como Salvador Dalí. Ahora solo quedan nuevos ricos salidos detrás del culo de Mar Flores. O Federico Jiménez Los Santos en Época. Después del felipismo ha llegado el fefelipismo. En vez de ocupar sus cerebros con el euro o la educación nacional, a los españoles solo les importa cuánto le va a costar el divorcio a Tapias. Una nueva sociedad civil solo interesada en los escándalos sentimentales. O Jaime Capmany en ABC. El cuché del cuore va de cabeza, o de culo. Con las Venus anoréxicas de la pasarela y medio país está mirando por el ojo de la cerradura de sus alcobas. O Raúl del Pozo en El Mundo. La libertad de prensa se ha convertido en el Tampax de Mar Flores. O Francisco Romacho en ABC. Me alucina que esos mismos lectores que conocen al dedillo todos los amantes y ligues de Mar Flores no hayan leído una sola obra de nuestros premios Nobel. O Eduardo Mendicuti en El Mundo. Titanic habría ganado muchísimo más si se hubiera inspirado en Mar Flores. ¿Se imaginan? En los 5 días que duró la travesía, Mar habría tenido 17, 48 o 123 romances y la película habría resultado infinitamente más entretenida. O Víctor de la Serna en El Mundo. Un país que va bien se entrega a la insoportable levedad de las noticias rosas y el vestido que va a lucir Mar Flores es la información que pide el pueblo, en pleno proceso de narcotización colectiva. O Antonio Burgos en Época.
¿Por qué es el Día de la Mujer Trabajadora y no el Día Mundial de la Arpía, que con tanto gozo celebraría Mar Flores? O de nuevo, Raúl del Pozo en El Mundo. Los cambios de gobierno se ven mejor en los anfiteatros. Siguen yendo los banqueros, pero han cambiado los bufones y las busconas. Ya no hay héroes, solo famosos. Carmen ha dejado de ser cigarrera, pasa modelos por la pasarela y se llama Mar Flores. En una entrevista para Época, le preguntaron a Juan Diego Boto cómo se llenaba un teatro sin contar con la presencia de Mar Flores. Al cantante Víctor Manuel le preguntaron en El Mundo si había comprado la revista de La Portada Prohibida. Dijo que no la había comprado por, abro comillas, una cuestión de higiene. A la cantante Inma Serrano le preguntaron su opinión sobre la portada. Quien con niños se acuesta o siguiendo con el refranero, Dios los cría y ellos se juntan. Al director de cine Álex de la Iglesia le preguntaron por la violencia en sus películas y él respondió esto. La verdadera violencia mental está en la televisión. Que la gente ocupe su tiempo con los problemas de Mar Flores, eso es violencia. Y Santiago Segura criticó la nueva televisión con estas palabras. Que llamen a Mar Flores para hablar de cualquier cosa me parece tristísimo y bochornoso. En abril del 99, la revista Tribuna publicó un reportaje de portada. Se titulaba Cómo hacerse famoso y vivir del cuento. Y condenaba la nueva industria del famoseo tachándola de vergüenza nacional. El subtítulo señalaba a Mar Flores y a Alessandro Lecchio como máximos exponentes del famoseo que sabe explotar el interés por su vida sentimental. La basura de los famosos ensucia los medios de comunicación. La basura de los famosos ensucia los medios de comunicación. Esto se publica en una revista que mencionó a Mar Flores en todos sus ejemplares del 97 y del 98. La misma revista que publicó 2 reportajes exactamente iguales sobre empresarios que se lían con modelos. La noche de Halloween del 97, Mar Flores salió a buscar caramelos con su hijo Carlo. Iba disfrazada de bruja. Lo hizo como una broma, claro, pero es una metáfora bastante perfecta. Entre los siglos XVI y XVII, una paranoia invadió el norte de Europa y la costa este de Estados Unidos. En cuanto una mujer se negaba a encajar en su rol tradicional, alguien la acusaba de brujería. Así que cualquier reunión de mujeres que no fuese para rezar o para coser se consideraba un aquelarre. Si leemos las crónicas de los juicios de la época, comprobaremos lo fácil que era acusar a una mujer de brujería. Si era demasiado pobre, si era demasiado rica, si expresaba sus opiniones en público, si era demasiado callada, si hacía vida fuera de la cocina, si nunca salía de su casa, si no conseguía engendrar, si tenía demasiados hijos, si no se mostraba agradecida, si ejercía demasiada influencia sobre su marido, si no se casaba, si caía antipática a sus vecinos, si practicaba la medicina, si era demasiado guapa, si era demasiado fea. En definitiva, cualquier mujer que representase una amenaza contra los valores predominantes de la comunidad era una bruja. Y si el juicio se torcía, podía terminar ardiendo en una pira. La escritora Margaret Atwood dice que la imagen que una sociedad tiene de sus brujas indica cómo esa sociedad percibe a la mujer. Y la historiadora Mary Bird señala que todos los cuentos sobre mujeres monstruosas, desde Medusa hasta Hécate o Morgana, son parábolas para arrebatar el poder a las mujeres. Pero en los últimos años, la figura de la bruja está siendo reivindicada. Desde la última ola de feminismo de 2017, podríamos decir que la sociedad está en sintonía con aquella frase de Terele Pavez en Las brujas de Zugarramurdi. A mí no me dan miedo las brujas. A mí lo que me da miedo son los hijos de puta. Pero en el 99, no. En el 99, una mujer que no acatase las normas de la femineidad tradicional era castigada públicamente, y su condena serviría como ejemplo para la sociedad. El 7 de febrero del 99, Interview publicó en portada unas fotos privadas de Mar Flores. Con esta portada, la prensa derribó la última frontera, el último tabú. Estamos hablando de unas fotos íntimas, unas fotos tomadas en un espacio privado, unas fotos robadas. Eso no había ocurrido antes y no volvería a ocurrir después, porque es ilegal, es delito. Pero ya hemos visto que en la España de tómbola todo valía, para la prensa y para el público. Todo valía siempre y cuando fuera entretenido. Se asentó cierta mentalidad ultraliberal.
La tele emitía contenidos sin escrúpulos bajo la coartada de que la audiencia los deseaba y la audiencia consumía esos contenidos bajo la coartada de que la tele se los ofrecía. Y esa mentalidad se mantuvo muchos años. Esa mentalidad explica, por ejemplo, los reality salvajes de los años 2000. Explica la publicación de vídeos y fotos sexuales sin el consentimiento de las mujeres que aparecían en ellos, como Paris Hilton o Kim Kardashian. Y explica todo lo que le pasó a Britney Spears entre 2005 y 2008. Esa mentalidad hizo que nadie se plantease que lo que estaba haciendo la portada de Interview era violar la intimidad de Mar Flores. Saliendo en todas las putas revistas como la mayor puta del país. No hubo compasión para Mar Flores. Nadie se puso en su lugar. Así resumió el escándalo doña María, un personaje que comentaba las revistas del corazón en Radio Nacional y que en realidad estaba interpretada por un hombre, el periodista Luis Figuerola Ferretti. Puta la madre, puta la hija y puta la madre que las cobija. Pocos la percibieron como una víctima, y los que lo hicieron llegaron a la conclusión de que había recibido su merecido, de que ella se lo había buscado. Claro, pero es que de la mujer siempre ha sido mucho más fácil hablar, y más fácil hablar de su reputación que de un hombre, porque había hombres detrás y había hombres casados, y de eso se ha dicho siempre menos. El mismo día de la publicación de aquella portada, Mar Flores ingresó en el Hospital de la Paz a las 8:37 de la tarde. Mar es mejor actriz en la vida. Hace comedia como ninguna otra ingresada de urgencia en La Paz. El comunicado oficial indicó que había sufrido una crisis de ansiedad y se había desmayado. Hombre, pues ella le dio un soponcio, pues porque a ella se le vino el mundo encima, pues por lo mismo, porque él qué bien, que machito, y ella pues qué mal. Ella se puso enferma muy mal, ella cayó en una depresión, con tanto ataque en la casa de Alba, todo lo que le pasaba. No sé, la verdad yo la vi muy vulnerable. Y esto no lo habría escrito ni el guionista más romántico. Cuando Cayetano la llevó al hospital, iba vestido de jinete y llevaba debajo del brazo un ejemplar de La Razón. Estos son titulares reales que se publicaron en periódicos de tirada nacional. Cayetano, héroe salvador. La nueva Dulcinea y su caballero andante. Cayetano, el guardián de Mar Flores. El caballero salvatierra salvó a la bella modelo en apuros. Mar pasó 2 días ingresada en La Paz. Ese lunes, a la hora de cenar, un taxista conduce hacia Pozuelo de Alarcón. Acaba de dejar a una mujer en el hospital. Una mujer que ha reconocido, una mujer que ha salido en muchas portadas. El taxista aparca su coche en la Ciudad de la Imagen. Se acerca hacia el edificio de Telemadrid y le dice a la chica de recepción que tiene una buena historia que está dispuesto a contar por una cantidad de dinero. Dicen que la persona que impidió que el taxista vendiera la exclusiva fue Cristina Tárrega. El ABC publicó un artículo sobre la cobertura televisiva del ingreso de Mar en el hospital. Mar Flores dispara a la audiencia de los programas rosas. Aquel día se dedicaron 25 reportajes al asunto. El magazine Gente se emitía a las 8 de la tarde, es decir, que cubrió el ingreso prácticamente en directo. Fue el programa más visto del día solo por detrás del telediario de la 1, con 4,5 millones de espectadores. El programa de María Teresa Campos Día a Día logró su mejor audiencia en 2 temporadas. En Antena 3, La Mañana de Rosa subió 5 puntos y Sabor a ti aumentó casi 500 mil de espectadores. Ese mismo sábado, Informe Semanal dedicó su programa al comercio del corazón y utilizó la portada prohibida como eje central. A lo largo de esa semana, las malas noticias continuaron para Mar Flores. Cacharel rompió su contrato con la modelo. Nestlé la desinvitó de su fiesta de 75 aniversario por considerar que, abro comillas, su imagen es poco infantil. Aquel mismo mes, la revista Interview publicó una encuesta entre sus lectores. ¿Quién es la mujer que más te gustaría ver completamente desnuda? Ganó Mar Flores con un 22,18% de los votos. Con el paso de los años, Mar, Lequio, los hermanos Matamoros y Miguel Temprano han ido reconstruyendo el viaje de esas fotos desde la noche que se hicieron
hasta la mañana que se publicaron. Lecchio preparó las fotos, pero no estuvo solo. Le ayudó su fotógrafo de confianza, Miguel Temprano. Así lo contó él mismo. Le preparé la cámara para hacer las fotos. Ella cayó como una pipiola. Aquel negocio supuso la culminación de la colaboración entre Lecchio y Temprano. Esa colaboración en la que el italiano posaba, el fotógrafo fotografiaba y ambos se repartían el dinero de la venta. Desde aquella historia toqué techo y mi relación personal y profesional se acabó. Nada más aterrizar en España, Mar empezó a arrepentirse de haber posado para esas fotos. ¿Y si Lecchio se la liaba, tal y como tanta gente le había advertido? Empecé a pensar que había cometido una estupidez. Lecchio y yo habíamos hablado incluso de casarnos, pero a mí me faltaba un punto para confiar en él. Le llamé y le dije que quería recuperar las fotos y los negativos. Lecchio le dijo que las tenía en su casa. Las vimos y nos reímos. No me parecían para tanto. Así que Mar y Alessandro continuaron su relación. Él me halagaba, me decía que me quería. Me insistía en que el Obregón había sido una mierda en su vida comparado conmigo. Tengo que reconocer que a mí me iba a la marcha y que me lo quise creer. Me dio las 2 series de copias y los negativos, aunque debo reconocer que aquella noche la pasé con él. Hubiera hecho cualquier cosa por recuperarlas. Una vez con las fotos en su poder, Mar dejó de cogerle el teléfono a Lecchio. En 2001, ella le enseñó al periodista Fernando Mujica las cartas, faxes y mensajes con los que el conde intentó reconquistarla. Había una carta con el membrete de Alitalia. Eran 2 hojas, por las 4 caras. Sé que piensas cosas negativas de mí. Quieres resguardarte porque piensas que algún día pueda traicionarte. Créeme, amore, que en ningún momento lo he pensado. Había declaraciones de amor exacerbado, poesías y promesas de una vida juntos. Pero en ese momento ya se han publicado las fotos de la farola y Mar no se fía. Lecchio se fue poniendo tenso. El 23 de mayo del 97 le envió una poesía en italiano y 3 días después, el 26 de marzo, un último mensaje. Nunca en mi vida hubiera jugado con las fotos. Tienes todas las copias, ¿o crees que me he guardado alguna? No me conoces. Caes muy bajo si crees que soy capaz de traicionarte. Estoy empezando a cabrearme. ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu miedo? Estoy loco por ti, estoy male. Estoy empezando a cabrearme. Te estoy esperando. Ante la ausencia de respuesta, Lecchio le envió un fax con una copia de las fotos. Resulta que sí se había guardado copias. No eres quien para criticar a nadie. Incluso en 2001, 2 años después de la publicación de la portada prohibida, Mar admitía que temía que hubiera más documentos gráficos íntimos. No hay más fotos, pero claro, yo no sé si en su casa ha podido grabarnos mientras hacíamos el amor. Yo sé que a otros famosos les tiene grabados con chicas exuberantes. El 21 de julio del 98, Alessandro Lecchio denunció la desaparición de las fotos en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más difusa. Se supone que Lecchio no tuvo nada que ver con la filtración de las fotos ni se benefició económicamente. Se supone que él se las hizo llegar a Mar. Pero claro, lo hizo a través de su representante. ¿Y quién era su representante? Sí, Kiko Matamoros. Pocos meses después de recibir las fotos, Kiko se separó de Marianne, la hermana de Mar. Fue porque Marianne descubrió que le había sido infiel con una modelo llamada Makoke Giaever. A continuación, Mar le despidió como representante. En cualquier caso, el hermano de Kiko es, a día de hoy, la única persona que se ha responsabilizado públicamente de la venta de las fotos. Según Coto Matamoros, le movió la venganza. Fue una venganza, Mar, porque ella lo iba a despedir. La infidelidad de Kiko con Makoke coincidió con que Mar Flores le despidió porque se durmió en un programa de radio. Se dijo que hubo conversaciones para impedir la publicación de las fotos. Que Interview le ofreció a Pepe Flores, hermano y representante de Mar, una sesión con desnudo integral en las Islas Seychelles. Le ofrecían 40 millones de pesetas por este desnudo. Sí, es exactamente la misma estrategia que intentaron con Marta Sánchez. Pero a diferencia de Marta, Mar se negó en rotundo. Según la versión de Coto, Kiko se apoderó de las fotos y le pidió a su hermano que negociase con la revista. En una entrevista con Jordi Wild, Coto contó que le sacó un dineral a la revista. 40 millones de pesetas, 240.000 euros. Pero luego Kiko le dejó casi al margen del botín. Al final salgo con 40 millones del edificio de Interview. ¿Sabe lo que me dio? 1 kilo, 1 millón. Y yo le conseguí 40.
Kiko, por su parte, reconoce que sí, traicionó a su excuñada y exrepresentada. No las vendí yo, pero miré para otro lado. La revista fue un bombazo en ventas. Agotó 2 tiradas completas. Crónicas Marcianas dedicó horas y horas a la portada y, por el camino, convirtió en estrellas televisivas a los hermanos Matamoros. La semana siguiente, Interview hizo lo nunca visto. Puso en portada a Coto Matamoros sosteniendo el ejemplar de la semana anterior en las manos y un titular: Fui yo. De este modo, la revista convertía los tejemanejes del reportaje en un reportaje en sí mismo. El cotilleo sobre el cotilleo. Porque hay que decir que la prensa rosa fue la primera prensa posmoderna de España. Una década después, Sálvame convertiría esta transparencia en una fórmula televisiva. Cada vez que un tertuliano le decía a otro: «Tú ayer me llamaste y me dijiste tal o cual», cada vez que alguien le echaba en cara a Lidia Lozano su investigación sobre la desaparición de Ilenia Carrisi, esa persona estaba deambulando por la senda que abrieron los hermanos Matamoros. Hacer que sea más comentable la construcción de la noticia que la noticia en sí. Aquella portada lo cambió todo. Aquella mañana de lunes, el cómo reemplazó al qué. Un ejemplo práctico. Cristina Rapado, a quien Chimo Rovira presentó como cantante y polemista, acudió a Tómbola en el año 2000 para contar que había tenido un lío con Asdrúbal, el marido de Viviana Fernández. Escuchamos a la periodista Rosa Villacastín. Cuando iban a Tómbola es que tenían que contar cosas. Y tenían que contar, claro, cuanto más escabrosas, pues más cobraban. Pero de repente, en plena entrevista, Cristina reconoció que todo era un montaje. Y en ese instante la entrevista se volvió muchísimo más interesante. Ya no estaba centrada en la supuesta relación, sino en los motivos que llevaron a Cristina a inventársela. 1999. Este relato está llegando a su fin. Pero falta una última gran estrella invitada: Ana Obregón. La expareja de Lequio contó en Crónicas Marcianas que alguien le hizo llegar una cinta que demostraba que Cayetano había intentado meter droga en la maleta de Alessandro Lecchio. Cayetano la demandó y ella se retractó. Y en los tribunales acabó también la portada prohibida. En 2004, el Tribunal Supremo condenó a Coto Matamoros por vulnerar el derecho a la intimidad de Mar Flores. Tuvo que pagarle 30 millones de pesetas, 180.000 euros. Y además tuvo que comprometerse a destruir los negativos. Esta sentencia también prohibió la difusión de las fotos, y eso incluye su descripción. Explicar el contenido de esas fotos se consideraría una reproducción. Aquella sentencia responsabilizaba a Coto Matamoros como único responsable del robo, de la filtración y de la venta de las fotos. Cayetano quería demostrar que seguía al lado de su amada contra viento y marea, como en los romances más épicos. Pero un par de meses después, la relación terminaría definitivamente. La década de los 90 llegaba a su fin, y con ella acababa el culebrón que más había entretenido a la audiencia española, el que más giros de guión había ofrecido y el que más habladurías había generado a lo largo de toda la década anterior. Pero faltaba la resolución final. ¿Qué iba a pasar con la mujer fatal? Es verdad que también acabó muy apaleada, ¿eh? Ya había sufrido el castigo que la sociedad tradicional exigía para ella. Ya se había restaurado el orden. ¿Pero qué pasaba con la vida real? ¿Hacia dónde iba a ir la chica de Usera ahora que su reputación estaba arruinada? Pues hacia un lugar seguro. Javier Merino fue la tabla de salvación a la que se agarró Mar cuando se le cerraron las puertas de la alta sociedad madrileña. A Mar le ponía a entrar en la casa de Alba. Cuando eso se frustró, buscó la seguridad de lo conocido. Cuando Cayetano la dejó, Mar se sentía marginada socialmente y por eso necesitaba un matrimonio cuanto antes. Optó por un matrimonio práctico. Javier Merino es el gran enamorado de esta historia. Javier Merino fue el último vagón en el que se subió esta mujer cuando socialmente estaba denostada. Y a lo mejor también quería un poco lavar la imagen de ella. Hemos escuchado a Jesús Mariñas, Alessandro Lecchio, Kiko Matamoros y Carlos Pérez Jimeno.
Los cuatro apelan aquí al arquetipo de mujer denostada que recurre a un matrimonio inmediato que restaure su reputación y la aleje del ruido. A esa relación llega una Mar absolutamente destrozada por todo lo que había pasado en su vida personal, que habían reflejado los medios con ingreso hospitalario incluido después de varias, digamos, humillaciones públicas. Pero ya ves, llegó su príncipe y le salvó. Porque España se moderniza, pero más despacio de lo que parece. Al final llega esa persona que, digamos que la salva de todo, porque el tiempo que estuvo casada con Merino es que prácticamente no existía Mar Flores. Rosa lo dice con buena intención, pero atención a su elección de palabras. El tiempo que estuvo con Merino no existía Mar Flores. Mira, yo creo que quien restaura su reputación es la propia Mar Flores. Mar Flores decide desaparecer de la crónica social, decide desaparecer de las revistas, de las entrevistas y de los reportajes. ¿Pero para qué va a salir a los medios si no sabía hablar? Porque ella tenía miedo a su deficiencia mental. No tiene ningún tipo de cultura, y además no absorbe nada. Yo creo que esta tía va a los sitios y es insípida. Total, que en 2000 Mar Flores retomó su relación con Javier Merino. Se fue a refugiar en la persona que más había querido. Ella decidió que ese sería su final feliz. Yo recuerdo esa temporada cuando decía, es que no sabes lo que ha cambiado, bueno, es que es otra mujer. De alguna manera, con este matrimonio, Mar reescribía sus últimos 5 años. Recordad que en el 95 Javier le ofreció tranquilidad, estabilidad y discreción. Solo le pidió una cosa a cambio, que se retirase de la vida pública, que dejase de ser Mar Flores, con ella llegó el escándalo, y se dedicase a ser María del Mar Flores Caballero, esposa, madre, anfitriona, decente, discreta y desexualizada. Siempre he sentido la necesidad de un hombre a mi lado. La soledad me parece lo peor de este mundo. Algo horroroso. No la soporto. Solo he encontrado el equilibrio junto a alguien. No sé. Tal vez me siento incómoda conmigo misma. Me ha costado mucho comenzar a aceptarme. Javier Merino había estado esos 5 años esperándola, dispuesto a acogerla sin importarle nada de lo que había ocurrido. Hombre, es que Javier fue mucho, como se suele decir, picopala. Javier siempre le había gustado mucho Mar, y Mar había ido, venido, piruleado, y él como que le esperó hasta que se casó con ella. Yo ya no era capaz de diferenciar lo que se escribía de mí y lo que era la realidad. Y gracias a Javier, que me quería y me veía desde fuera, pude salir de esa espiral. Al apostar por Javier, Mar reculaba y retomaba su vida por el camino que ahora entendía que debía haber cogido en el 95, el camino del silencio. Cuando envejezca, le cuidaré porque él me ha cuidado a mí como una reina. Este es el final de Mar Flores. Aunque tal y como hemos aprendido a lo largo de esta historia, con ella nunca es el final. Porque Mar sigue siendo un misterio. Nadie la conoce realmente. Y quizá ese sea su verdadero final feliz. Yo me acuerdo que le hice una entrevista y me sorprendió que era muy inocente. Me pareció que era una chica más inocente de lo que parecía por su físico, por su forma de tal. Y no sé, me dejó una sensación agridulce. Agria, ¿por qué? Porque pensé que nos habíamos portado mal con ella. Y luego dulce porque no fuera como la imaginábamos, ¿no? Mar jamás ha vuelto a hablar de todo lo que le ocurrió en la década de los 90. Jamás. Cuando le preguntan, se limita a citar a Camilo José Cela. Él decía que el que resiste, gana. Se lo oí en muchas cenas y es así. ¿En cuántas cenas coincidirían Mar Flores y Camilo José Cela? Pues probablemente en muchas. Aquella España era así. A puerta cerrada compartían cubiertos los políticos, los empresarios, los aristócratas, los premios Nobel y las mises. Aquella España, en cierto modo, murió el día que Mar Flores se retiró de toda vida pública. Aquel día que Mar hizo su movimiento más provocador: desaparecer. En el 89, cuando la revista Elle la nombró Rostro de los 90, nadie podía imaginar hasta qué punto se haría realidad.
Para algunos, porque Mar tenía mucho rostro. Para otros, porque ella simbolizó la evolución sociocultural de España a lo largo de la década. El rostro de los 90 desapareció justo con la llegada del año 2000. En 2008, Mar reapareció con la película Los años desnudos. Trataba sobre la explotación que sufrieron las actrices españolas en la época del Destape. Y lo hizo en 2008, 9 años antes de que llegase el Me Too. Os recomiendo que la veáis, es muy reveladora. La tenéis en Flixolé. En 2016, Mar se separó de Javier Merino y en los últimos años ha vuelto a la vida pública. A principios de 2024 participó en el concurso El Desafío. Una de las pruebas que ganó fue la de la apnea. Mar consiguió pasar 3 minutos y 34 segundos sin respirar bajo el agua. Santiago Segura le dio un 10 y Raquel Sánchez Silva le dijo esto. Yo creo que a ti muchas veces personas que no merecen la pena no te han tratado bien y tú siempre has resistido. En 2019, Cayetano Martínez de Irujo publicó sus memorias. Se titulaban De Cayetana a Cayetano. En ellas dibujaba un retrato de Mar en el que una vez más apelaba al cliché de la mujer fatal. Se refería a ella como la modelo, el mismo término despectivo que en su día había usado su madre. La horma de mi zapato en el peor de los sentidos. Yo, que pensaba que las mujeres estaban a mi disposición, saboreé de mi propia medicina. Una mujer maquiavélica, fría, de doble personalidad. Cayetana de Alba, por su parte, también publicó sus memorias. En ellas recordaba así el romance de su hijo con Mar Flores. Ha sido uno de los episodios más desagradables que ha sucedido en esta casa. Fue espantoso, una espiral que nos arrastró a todos. En octubre de 2023 falleció Fernando Fernández Tapias, el que fuera uno de los empresarios más importantes del siglo XX en España, recibió en todos sus obituarios el apelativo de expareja de Mar Flores. Kiko Matamoros entró en la tele gracias a aquella portada y ya nunca salió. En 2023 llegó a asegurar que es el tertuliano con más horas de televisión en las últimas 2 décadas. Alessandro Lecchio, por su parte, siguió derribando tabúes. En mayo del 99 se convirtió en el primer hombre que aparecía desnudo en la portada de Interview. Mar, por cierto, tuvo una opinión al respecto. Pienso que estaban trucadas. La realidad era más normal. Pero eso es otro capítulo. Esa es otra de las frivolidades que cambiaron el país. Ese es otro de los delirios de España. ¿Quién sabe? Quizá lo acabemos contando también. Gracias por escucharnos. Delirios de España. Las frivolidades que cambiaron un país. Una serie original de Podium Podcast, escrita y presentada por Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas y Juan Sanguino. Producción, Laura Escarza. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Grabación sonora, Nico Solís y Alejandro Fernández. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.